Tengan todos muy buenas tardes. Hoy, aquí, como siempre, trayendo lo mejor de lo mejor para nuestro espíritu, para nuestra alma, para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Esto es lo que queremos que tener para ustedes y para nosotros mismos. Siempre dentro del tema, el reposo del sábado de Dios, hoy vamos a ver el, el tema problemas en la iglesia primitiva. Problemas en la iglesia primitiva. Dios es el hacedor del plan. Dios quiere que nosotros cumplamos el plan. Pero nosotros, como lo dije en programas anteriores, o nos apartamos del plan de Dios o queremos hacer nuestros propios planes, o por un tiempo nos apartamos y después los retomamos, o nos apartamos definitivamente. Eso es decisión de nosotros. Pero la iglesia primitiva, al igual que nosotros, también tuvo problemas. También tuvo problemas. ¿Por qué? Porque Satanás siempre viene a matar, a robar y a destruir, y hay influencias externas que llegan a nuestras vidas, que aunque uno quiere ser el hacedor del plan y cumplir del plan a cabalidad, como fue Josué, Caleb y Moisés y Aarón, el pueblo se sublevaba y ellos tuvieron que acarrear con todos estos problemas. Pues con Pablo no fue diferente. Con Pablo no fue diferente, él también tuvo que acarrear grandes problemas, pero siempre agarrado de Dios, él pudo salir adelante. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no nos soltemos de Él, para que nosotros podamos cumplir el plan que Dios tuvo para nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. Pero antes, como siempre, vamos a elevar una plegaria al Señor y espero que ustedes me acompañen en sus hogares o en donde quiera que ustedes estén para que el Señor con su infinita misericordia nos ayude siempre a cumplir su plan. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos escoges, aunque no lo merezcamos, a cumplir con la labor asignada hacia nosotros, con los planes que hiciste para nuestras vidas. Y hoy estamos aquí delante de tu presencia para pedirte fortaleza, guía, amor, comprensión, y que por más que vengan problemas, por más que encontremos muros y gigantes, siempre creamos que eres más fuerte y más poderoso que cualquier problema que viene hacia nosotros. Así es que te pedimos, Padre eterno, por favor, que nos ayudes a llevar lo que nos diste y saber que eres el portador de cargas, el solucionador del problema, así como la fuente y el hacedor del plan. Te damos gracias, Padre, por habernos escogido, por guiarnos y por protegernos y por llevarnos siempre a un terreno firme. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver problemas en la iglesia primitiva y vamos a analizar a Pablo y los problemas que él tuvo en la iglesia primitiva. Pablo, en los primeros 4 libros de Hebreos, escribió al pueblo de su tiempo y para el bienestar de la iglesia en general. Él percibe en la iglesia la presión de grandes poderes actuando para instituir a hombres como hacedores del plan en lugar de Dios. Siempre, siempre, siempre el diablo quiere que nosotros hagamos lo que nos da la gana, porque él hizo lo que le dio la gana y él quiere que nosotros seamos igual a él. Entonces siempre él mete presión para que nosotros abandonemos los planes de Dios y en su lugar hagamos nuestros propios planes, entre comillas, porque al final de cuentas no estamos haciendo nuestros propios planes, estamos haciendo lo que él quiere que nosotros hagamos y le estamos dando gusto. Conociendo que a menos que estos errores fueran completa y permanentemente corregidos, la iglesia fracasaría en su misión y él pronunció las advertencias y llamados. Él lo que hizo fue advertirnos
de todos los, perdón, de todos los posibles problemas que uno pueda tener. Pero su pasado, su llamado pasó inadvertido, con la consecuencia temible del descenso de la iglesia al mundo. Los que determinaron cambiar los planes de Dios por los humanos tuvieron éxito. Desgraciadamente tuvieron éxito. Y la miseria inexplicable de la Edad Media descendió sobre la tierra. Todo lo que Pablo dijo que no se debía hacer, lo hicieron, y como consecuencia vino todos los desastres y todas las matanzas y las persecuciones que hubo durante la Edad Media. Hay muchos religiosos que niegan que Pablo es el autor de Hebreos, mientras es imposible determinar la fecha exacta de los libros de Hebreos. La evidencia disponible confirma que fue escrito después del arresto y encarcelamiento de Pablo. Claramente que nosotros por fe creemos que los escribió Pablo, porque en Clemente de Roma tuvo relación con la carta de Hebreos en el año 95, porque escribiendo a los corintios de ese tiempo citó Hebreos, y vamos a leer Hebreos 1 del 13 al 14, que es la primera imagen con cita bíblica. Hebreos 1, 13 y 14 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí vemos que Dios pone a espíritus ministradores que están a favor de los que tenemos derecho a la salvación. ¿Qué demuestra esto? Que no solamente la carta había sido conocida en Roma antes del fin del siglo I, sino que también su origen debe estar buscado en la era apostólica. Realmente las evidencias sugieren que la epístola fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. De otra manera, parecería que un autor que enfatiza la anulación y la inutilidad del antiguo pacto y de su servicio típico, como el autor de Hebreos lo hace. Recordemos, hagamos un poco de historia. Recordemos que las leyes rituales se siguieron ejerciendo después de que Cristo murió hasta el año 70. Fue cuando es invadida por los romanos y hay aquella gran matanza en Pascua, que ahí se suspende todos estos rituales. Y la epístola fue escrita antes de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque en estas epístolas se habla sobre que no deben seguir haciendo estos rituales. Cuando Pablo llega a las diferentes iglesias a enseñar, uno de los temas a tratar, también en el concilio que se efectuó, llega a hablar de que estos rituales ya no deben hacerse. Quiere decir que fue antes del año 70 que estas epístolas fueron escritas. Hebreos, él como autor de Hebreos lo hace. Ciertamente habría señalado la cesación de los ritos conectado con ese servicio si el templo hubiera sido ya destruido. Él no tenía por qué hablar de que tenían de cesar de hacer esos rituales. Si el templo hubiera sido destruido, ya no se iban a hacer más esos rituales. Estos eventos, si ellos estuvieran situados en el pasado, Pablo no los hubiera usado para comprobar su punto. Sí amplía que el servicio del pueblo estaba vigente. Y vamos a leer Hebreos 9:6.
Vamos a leer en Hebreos 9:6 que dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Y cuáles eran los oficios? Las leyes rituales, las leyes rituales. Ok, dice que el antiguo pacto estaba por desvanecerse. Y vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 3, que dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Eso lo encontramos en Hebreos, quiere decir que todavía estaban las ofrendas y los sacrificios. Parece, entonces, de acuerdo a estas citas, que el templo todavía no había sido destruido cuando fue escrito Hebreos. Esta consideración permite fechas del año 67 después de Cristo, como el origen de las cartas de Hebreos en la vida y tiempos de Pablo. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque siempre a uno le quieren tirar todo lo que es la palabra de Dios por tierra. Y entonces ahí tiene uno una forma de apropiarse para que le digan a uno que Pablo sí escribió Hebreos y no como mucha gente dice que no lo escribió. En el año 63 después de Cristo ha sido tomado como la fecha de Hebreos y Roma como el lugar de origen. Las evidencias confirman que Hebreo fue escrito un poco después que Pablo había completado su último viaje a Jerusalén, siendo arrestado y llevado a Roma. Por este tiempo él vio dos cosas: el significado de su acción en el sometimiento a la presión incesante de los líderes de la iglesia para traerlo bajo su control personal, y los males revelados en la iglesia como resultado de su separación de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Había una lucha entre gentiles y judíos, en donde los judíos querían que los gentiles efectuaran sus rituales, los que ellos hacían, tales como la circuncisión, como los tipos de comida, sobre cómo debían matarse los animales que se iban a ingerir, sobre todas las ceremonias que se realizaban en el templo. Todo eso los judíos querían que los gentiles los hicieran. Y había una lucha entre gentiles conversos y judíos conversos al cristianismo. Y eso trajo ciertos problemas. Bueno, entonces Pablo estaba en medio de toda esta discordia. Y los judíos los jalaban para un lado y los gentiles los jalaban para el otro. Y él estaba muy, muy preocupado porque toda esta presión de los líderes de la iglesia lo querían atraer bajo su control personal. Y por otro lado, los gentiles querían atraerlo también a su control. Y profundamente arrepentido por su costoso error, él escribió el llamado potente, contenido a los primeros 4 capítulos, en un esfuerzo para despertar a la iglesia la necesidad de cambiar de proceder. Entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Cuando yo quiero sustituir los planes de Dios por mis propios planes, yo los quiero sustituir. Entonces yo no quiero hacer eso o yo quiero hacer eso, tal cosa. Y por otra parte, yo trato a otra persona que tiene que hacer lo que yo digo. Y nosotros sabemos que Dios no actúa así. Dios no actúa así. Los líderes de ese tiempo no vieron la verdadera naturaleza de lo que estaban haciendo. No se produjo arrepentimiento y descendieron a una profunda esclavitud espiritual y apostasía.
y apostasía. Entonces, es un problema serio el no ajustarse al plan de Dios. Pablo es arrestado. Y esto fue no más que un evento histórico. Fue un rechazo decidido por los líderes de la iglesia cristiana de Jerusalén de permitir que Cristo fuera la única cabeza de la iglesia. Y el sometimiento momentáneo a Pablo y a sus exigencias. Era una acción que certificaba la edificación del imponente anticristo. Eso era lo que estaban haciendo. Él, al querer imponerse a Pablo, no se estaban dando cuenta que su imposición no era contra Pablo, era contra Dios. Y que le estaban dando cabida al anticristo que después iba a traer grandes consecuencias en la Edad Media. En la actualidad, los que en su celo de fomentar la causa de Dios procuran hacerlo del modo que esos hombres lo hicieron, están edificando el anticristo, creyendo que están edificando el reino de Dios. Fue al final del tercer viaje misionero de Pablo que él regresó a Jerusalén por última vez, llevando el testimonio gráfico de las obras maravillosas de Dios entre los creyentes de Asia Menor y una gran contribución financiera para el trabajo. Y vamos a leer Hechos 21 del 17 al 20. Hechos 21 del 17 al 20 que dice así. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Y todos son celosos de la ley. Cuando llegaron a Jerusalén, entonces Pablo se puso y les contó todas las maravillas que habían hecho con los gentiles. Todo, absolutamente todo. Cómo ellos se habían organizado, cómo habían recogido un montón de ofrendas para mandarle a los judíos que estaban en necesidad en Asia Menor. Pablo llevó una suma considerable, les entregó todo el dinero y ellos oyeron y glorificaron a Dios. En esa ocasión, Pablo y sus acompañantes presentaron formalmente a los dirigentes de la obra de Jerusalén las contribuciones enviadas por la iglesia de los gentiles para sostén de los pobres entre sus hermanos judíos. El juntar estas contribuciones había costado demasiado a los apóstoles y a sus colaboradores mucho tiempo les había costado rejuntar todo ese dinero. Y nosotros sabemos que cuesta. Cuando uno recoge dinero, cuesta recogerlo. Pues en ese tiempo no era diferente. Mucha reflexión ansiosa y una labor cansadora. La suma excedía en mucho las expectativas de los ancianos de Jerusalén y presentaba mucho sacrificio y aún severas privaciones de parte de los creyentes gentiles, porque cuando uno manda dinero a otros lugares, no es que a uno le esté sobrando el dinero y que yo mando lo que me sobra, no, muchas veces uno se limita de hacer compras, cosas que uno necesita urgentemente por ayudar a otras personas. Estas ofrendas voluntarias expresaban lealtad de los conversos gentiles a la obra de Dios, organizada en todo el mundo. Y todos debían haberla recibido con agradecimiento. Sin embargo, era evidente para Pablo y sus acompañantes que aún entre aquellos delante de los cuales estaba en ese momento, había quienes eran incapaces de apreciar
el espíritu del amor fraternal que había inspirado esos donativos. Somos malagradecidos, porque muchas veces hay gente que nos quiere ayudar y nos regala cosas y uno, perdóneme la expresión que voy a hacer, pero es cochinada que me regaló. Porque eso lo hacemos montones de veces. Mire, yo soy una persona que a mí no me gusta el intercambio de regalos, para nada me gusta. Porque tal vez uno con gran esfuerzo y sacrificio compra un regalito para una persona y no queda bien. O también pasa que muchas veces le regalan a uno cosas que ya uno tiene y están botando la plata. Entonces mejor no hacer intercambios de regalos, sobre todo cuando hay fechas importantes que ni siquiera hay que celebrar. Mientras Pablo permanecía dentro de los hermanos de Jerusalén, entonces fue consciente de que había un espíritu completamente diferente al que él había dejado entre aquellos hombres que dirigían y el de los creyentes a quienes a esas ofrendas generosas y abnegadas habían venido. Y no estaba equivocado en sus percepciones. Había un gran contraste entre ambas partes. Esta condición no había aparecido sin causa, ni se había desarrollado en un momento. Era el resultado de desviaciones por la vía equivocada. Nadie es librado instantáneamente de todas las ideas y teorías inculcadas, equivocadas en el pasado. La única clase de organización conocida por esos hombres mientras pertenecieron a la iglesia judía era gobernada por hombres. Es tan difícil quitarse uno los preconceptos que uno tiene de una iglesia a que uno perteneció, de los rituales, de las tradiciones. Es muy difícil quitarse esa influencia que tienen en uno. Y tanto los judíos como los gentiles estaban influenciados por esos preconceptos. Los gentiles por todas las cargas que se les habían impuesto los sábados y todas las cargas que se les habían impuesto en los rituales, y los gentiles por toda la ideología que tenían del ego y de todas las cosas que ellos aprendieron, cuestiones filosóficas que ellos tenían en mente. Primero, ellos tenían que quitarse esos preconceptos. Por eso hay que aprender y desaprender. Aprender y desaprender. Eran enseñados en principios diferentes de operaciones y que habían de ser establecidos en la iglesia cristiana, y no sería fácil. Las antiguas ideas luchaban por el dominio, especialmente cuando se refería a una fe firme para abandonarlos a favor de los principios del proceder de Dios. Ellos no querían quitar esas tradiciones, ellos no lo querían. Y ellos, tanto los unos como los otros, seguían peleando por mantener las tradiciones que tanto les habían agradado en el pasado. En los primeros años del trabajo evangélico entre los gentiles y algunos de los principales hermanos de Jerusalén, aferrándose a anteriores prejuicios y modos de pensar, no habían cooperado con Pablo. Ellos no cooperaron con Pablo y con sus asociados. En esa ansiedad por conservar algunas formas y ceremonias carentes de significado, habían perdido de vista las bendiciones que les reportarían a ellos y a la causa, que amaban un esfuerzo por unir en una todas las fases de la obra de Cristo. No, para nosotros es imposible, es dificilísimo ver que si nosotros renunciamos a ciertas tradiciones, vamos a traer bendición a nuestras vidas. Eso es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si renunciamos a esas tradiciones, estamos dejando de amar a Dios. Y no es cierto, más bien estamos amando a Dios. Y en eso hay que tener mucho cuidado.
En su ansiedad por conservar algunas formas ceremoniales carentes de significado, aunque deseosos de proteger los mejores intereses de la Iglesia de Cristo, han dejado de mantenerse a paso con la marcha de la providencia de Dios. Y en su sabiduría humana tratan de imponer muchas restricciones innecesarias. Tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia con esas restricciones. Porque muchas veces, por tratar de imponer esas restricciones, estamos alejando gente que de verdad valía la pena. Que de verdad valía la pena. Hay que tener sabiduría, entendimiento y tener paciencia para que poquito a poco esas personas vayan desaprendiendo y aprendiendo nuevas normas o nuevas normativas. Pero nosotros somos intolerantes y creemos que tenemos una gran sabiduría humana y estamos haciendo cosas innecesarias. Y así, en los principios del cristianismo, se levantaron hombres que creían que la obra de predicar el evangelio debía hacerse de acuerdo con sus opiniones. Y ellos reclamaban para sí mismos el lugar de Cristo en la iglesia. Ellos eran miembros que ocupaban altas posiciones en la iglesia verdadera. Amaban realmente la causa. Estaban deseosos de proteger los mejores intereses de la iglesia de Cristo. Eran genuinos y serían los últimos en hacer a sabiendas cualquier acción que dañara la organización. Estaban confiados que había muy poco peligro en esto. Creían que los motivos que tenían, cualquier cosa que hicieran, debía ser correcta. Y eso lo creemos en la actualidad. Creemos que estamos en lo correcto, creemos que estamos trabajando para la obra de Dios, creemos que no deben hacerse estas cosas, sino deben hacerse el otro, y estamos siendo intolerantes. Ni los motivos genuinos pudieron salvar a la iglesia de los malos resultados del proceder de aquellos hombres que insistieron en seguir. No analizaron correctamente su espíritu y trabajo, ni habían leído correctamente las acciones del Antiguo Testamento. No percibieron que los judíos se habían colocado a sí mismos en este terrible apuro por su decisión de establecerse como cabeza de la iglesia en lugar de Cristo. La iglesia cristiana había continuado con los mismos principios de operación, los cuales habían demostrado ser tan desastrosos para Israel y traerían la misma suerte sobre la iglesia apostólica. Y eso, casualmente, eso lo estamos haciendo en la actualidad. Estamos tratando de imponer cosas que no debemos imponer. Ninguna suma de consagración, sacrificio, buenos motivos o trabajo duro puede recompensar o anular los malos resultados de un curso equivocado de acción. La única iglesia que será salva es aquella en la que Cristo es verdaderamente la cabeza. Todas las demás terminarán como Babilonia. Todas, absolutamente todas, aunque nos duela. Aunque nos duela. No es ser alcahuete, no es ser alcahuete. No confundamos la alcahuetería con la imposición. Son dos extremos completamente opuestos y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Vamos a la siguiente imagen, Mateo 23, del 8 al 10, que dice así: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que no debemos tomar el lugar de Cristo, no lo debemos tomar. Y si yo estoy diciendo que yo soy la mera mera y que me tienen que decir la apóstol y la profeta y la pastora, por favor, no está bien. Porque pensando que la palabra de Dios le estoy contradiciendo, porque una mujer no puede estar ahí. Yo soy una colaboradora, nada más, punto. Eso es lo que soy. Y tengo muy claro qué es lo que soy. Una colaboradora, punto, nada más. Vamos a la siguiente imagen, Santiago 3:1. Santiago 3:1, que dice así. Vamos a ver qué nos dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mayor condenación. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, demasiado cuidado, de no creerme más de lo que realmente soy. Y sobre todo, si yo estoy cumpliendo con un plan que Dios me puso y si estoy cumpliendo con una encomienda, por decirlo así, nada más, estoy sirviendo de mensajero. La verdad es que lo único que estoy sirviendo es de mensajero. No hay ejército de autoridad, no hay lugar para el dominio entre los cristianos, ni cristianos sobre cristianos, ni por los cristianos sobre el pueblo que no es cristiano. No debemos equivocarnos, no debemos equivocarnos. Es muy, muy triste, pero así es. Así es, y eso ocurre en todas las iglesias. Porque está escrito, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorearán sobre ellos, y los que son grandes ejercen ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. Y aun cuando el dominio y la autoridad sean ejercidos por hombres en la iglesia, son todavía príncipes de los gentiles quienes lo hacen. Los cristianos no lo harán, porque más entre vosotros no será así. No debemos, porque estamos actuando como gentiles si lo queremos hacer. Y cuando ellos sean miembros de la iglesia sobre quienes este dominio y autoridad es ejercido y quienes permita ser ejercido sobre ellos son gentiles igualmente. Los cristianos no permiten que esto se haga, mas entre vosotros no será así. No debemos actuar como gentiles. Vamos a la siguiente imagen. Primera de Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23, que dice así: por precio fuiste comprados, no hagáis esclavos de los hombres. No debemos esclavizar a nadie, a nadie, a nadie. Nadie puede ser leal a Cristo ni fiel a su palabra si permite a cualquiera de la iglesia o en cualquier campo de la religión y la fe ejercer dominio y autoridad sobre él. Si lo hace, se coloca en lugar de Cristo, en lugar de Cristo. Así es que no debemos hacer eso. Entre los cristianos, el único gobierno en el que el hombre tiene dominio es en el dominio individual. Yo tengo que aprender a dominarme a mí misma. Y ni siquiera eso puedo hacer, por Dios, ni siquiera controlar esta lengua. Me cuesta demasiado. No enojarme me cuesta demasiado. No irritarme me cuesta demasiado. ¿Y cuándo es que uno se irrita? Cuando las cosas no salen como uno quiere. Es cuando uno se irrita. Y cuando las cosas no están saliendo como yo quiero, están saliendo como Dios quiere.
Y si estoy disgustada es porque quiero ocupar el lugar de Dios y me estoy comportando como una, perdóneme la expresión, como una vulgar gentil, porque ni siquiera solo gentil, es vulgar también. Entonces, debo aprender a gobernarme a mí misma. Y vamos a leer la siguiente imagen, Proverbios 16:32, que dice así. Mejor, ay, óigame, me están regañando. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así es que entonces no debo enojarme, no debo airarme, debo aprender a controlarme. El dominio tiene que ser sobre sí mismo. Vamos a leer ahora Hechos 24:25, que dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habló de justicia, dominio propio y de juicio venidero. Y hablar de eso no es tan fácil, ¿verdad? Porque no hay nada más difícil que controlarme a mí misma. Y nadie quiere de que le hablen del autocontrol. Para los que profesan el nombre de cristianos, pero no son cristianos y por tanto no pueden gobernarse a sí mismos en justicia, sino deben ser gobernados sin eso. Hay un poder establecido y divinamente reconocido para gobernar a los tales, y es el poder del César. Qué triste que es esto. ¿Ah? No me puedo gobernar, está el poder del César. En este momento hay César, sí hay presidente, hay leyes, y ahí si yo no me sé gobernar, están las leyes que me hacen que me tengo que sujetar a las leyes del país, ¿verdad? Así es que no debo hacerlo. Y en ninguna parte de las Escrituras es reconocido un tercer poder más allá del de Dios y el del César. Porque aquel no es Dios ni César, que entra para reunir gente que no puede gobernarse a sí misma y por tanto necesita un gobernante que no sea ni Dios ni César. Vamos a leerla próximamente, Mateo 22:21. Mateo 22:21, que dice así. Y le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros tenemos, si no nos queremos sujetar a Dios, nos sujetamos al César. Nosotros decidimos, pero libres, completamente libres, no vamos a ser. O pertenecemos a uno o pertenecemos al otro. Todo deber que alguna vez deba ser rendido por los hombres pertenece a Dios o al César, y no ha de ser rendido respectivamente de acuerdo a esto, juntamente a estos dos, no hay otro. Cristo buscó inculcar en la mente y en los corazones de sus seguidores esto, pero a pesar de la claridad de estos principios, los dirigentes de la iglesia no habían sido totalmente liberados de los principios de Babilonia, de gobernar el hombre sobre el hombre. Cuando dejaron el judaísmo por la religión cristiana, continuaron con este sistema. Este mal debía ser erradicado si Dios iba a ser el único hacedor del plan. Cuando nosotros tratamos de apartarnos de una iglesia y someternos a otra, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque por lo general traemos de la otra iglesia un montón de actitudes, ceremonias y cosas que debemos renunciar. Así es que salgo de un lado, de un lugar, pero ese lugar no sale de mí. Así es que tenemos que tener cuidado. En el primer concilio
gran concilio convocado en Jerusalén para discutir la ley ceremonial, algunas personas no pudieron abandonar el tradicionalismo, aun cuando habían abrazado los principios del Evangelio. Querían imponer la ley ceremonial y trataron el problema al estilo humano. En vez de mirar a Dios como el solucionador perfecto del problema, todos combatían por la supremacía y hubo contiendas. Vamos a leer Hechos 15:7. Hechos 15, vamos a leerlo del 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Siguiente imagen, Hechos 15, del 10 al 12. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recordemos un poquitico. Estaba la ley ceremonial que ellos no querían abandonar. Estaba la circuncisión, estaba un montón de rituales de cómo había de comer, de qué podían comer, de qué no podían comer, que cómo se debían preparar los alimentos, que cómo debían de matar los animales que se iban a comer y un poco de cosas más que, si bien es cierto, algunas de ellas Dios las había propuesto, pero muchas otras habían sido cargas que ni siquiera los judíos podían llevar. Y se hizo diciéndolo en palabras actuales, un zafarrancho en el concilio, porque estaban los judíos contra los gentiles y los gentiles contra los judíos, y Pedro, Pablo y Bernabé en medio de todo este caos que había. Y entonces ahí era una discusión tan fuerte. ¿Por qué? Porque todos querían imponerse en su dominio. Los niños estaban acostumbrados a ser circuncidados a los 8 días de nacido. Usted coge un bebecito y lo lleva a circuncidar, y el bebé tiene que dejarse circuncidar porque es un bebé y no puede salir corriendo, ¿verdad? Pero ya mandarle a personas adultas que se tenían que circuncidar, para ellos era un trauma increíble. Y no querían hacerlo, y los demás rituales tampoco querían ellos llevarlos a cabo. Y ahí fue donde Pedro se paró y les dijo todos estos versículos que leí de Hechos del 15, del 7 en adelante, al 12 más o menos. Fue muy difícil para los gentiles aceptar todas estas cosas, y fue muy difícil para los judíos aceptar que los gentiles no lo hicieran. Pero Dios les habló a través de Pedro, y Pedro puso delante de ellos el principio que no eran ellos los que debían tomar las decisiones o resolver el problema. No era su deber disputar, su deber era abrir sus oídos a la voz de Dios, quien allá había provisto la respuesta. Mucho tiempo fue derrochado en contiendas inútiles, buscando una solución para los problemas ya resueltos. Pero cuando desistieron de este proceder y escucharon la voz de Dios, la respuesta fue inmediata, porque ese es Dios
inmediatamente Él nos da la respuesta. Está en nosotros si la queremos oír o no la queremos oír. El gran conflicto de Jerusalén se pudo dividir en dos partes. La primera fue durante el periodo cuando buscaron las soluciones mediante los procederes humanos y estaban aferrados al sistema ceremonial, pues creían que era la verdad. Para otros, los ojos fueron abiertos a la verdad como Dios la ve y había por lo tanto dejado de observar los servicios del sacrificio. Y otros, perplejos por la controversia, estaban indecisos acerca de qué era lo correcto. Esa es la primera parte. La segunda parte de la reunión se inició bajo el control del Espíritu Santo. Pedro señaló que estaba bajo los procederes equivocados. Esta responsabilidad de Dios, comunicar lo que deseaba, y por lo tanto lo que ellos tenían que hacer era escuchar. Toda la contienda terminó y todos permitieron a Dios ser el solucionador del problema y siguieron la instrucción enviada a ellos por el Espíritu Santo. Solo una persona habló en ese concilio. Cuando cada creyente aprenda a apreciar lo que esto significa, permanecen los principios del sábado de Dios. Cuando el pueblo de Dios ingresó por segunda vez en Cádiz, la fe de Moisés inspiró a su pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo en brazos del Omnipotente y Él no les falló. Ni poderosos gigantes, ni las murallas amuralladas, ni las ciudades amuralladas, ni los ejércitos armados, ni las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía el ejército. El Señor desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esa gente extraña que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. El Señor no podía hablarles directamente. Él estaba dependiendo de Moisés como su portavoz. Y cuando Moisés falló en adoptar el proceder indicado, Dios quedó sin alternativas para dar al pueblo lo que deseaba. La culpa no descansó solamente en Moisés. El pueblo debió haber aprendido desde mucho tiempo antes lo que los caminos de Dios eran y seguirlo fielmente. Cuando fallaron, la responsabilidad de Moisés era permanecer en esos principios. En el concilio de Jerusalén se abrieron los ojos de los líderes al principio de que Dios es el líder de su pueblo. Entre los que estaban presentes en aquella reunión, había algunos que habían criticado severamente los métodos de labor seguidos por los apóstoles, sobre quienes pesaba la responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles. De este modo, hubo una liberación magnífica de las teorías e ideas antiguas. Nueva luz fue recibida. El evangelio penetró en nuevas regiones y miles fueron añadidos a su iglesia. Mientras se mantuvieran fieles, estarían en el curso verdadero. Dios no espera hasta que los cristianos estén verdaderamente convertidos y separados de Babilonia, para dotarlos del Espíritu Santo y establecerlos como iglesia. Su propósito es guiarnos totalmente de Babilonia. Él lo que quiere es que nosotros seamos separados de Babilonia. Eso es lo que Él quiere. Pero Él no espera hasta que estemos completamente separados. Él nos va sacando poquito a poco, nos va sacando de Babilonia. Va quitando todo ese montón de preconceptos, prejuicios y cosas que nosotros tenemos en nuestra
mente, en nuestra cabeza, que nos hace apartarnos de Él. Su propósito siempre es guiarnos, pero constantemente nos devolvemos a la menor excusa, cambiando el rumbo hacia una victoria divina y en su lugar regresar a Babilonia y tener una larga demora en el regreso a Cristo. Cada vez que corcoviamos, cada vez que nos apartamos, cada vez que queremos imponer nuestros conceptos, nos estamos devolviendo. Nos estamos apartando de Dios y regresando a nuestra vana manera de vivir y vamos atrasándonos, porque lo que hacemos es atrasarnos a nosotros mismos de obtener una victoria dada por Cristo Jesús. ¿Por qué les muestro esto de los problemas en la iglesia primitiva? Porque no hay nada diferente. Siempre es igual, ayer, hoy, mañana y siempre. En todas las iglesias. En todas. No debemos comportarnos como gentiles. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Creerle, seguirlo, quitar esos preconceptos y adquirir nuevas ideas dadas por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Es muy difícil, nadie dijo que fuera fácil, es un caminar duro, es un problema serio. Vea que a todos y cada uno de los apóstoles fueron muertos. El único que no murió porque lo mataron fue Juan, pero lo quisieron cocinar en una paila de agua hirviendo, de aceite hirviendo, no sé. Que el Señor los salvó es otra cosa. Pero debemos hacerlo. Aunque encontremos gigantes, aunque encontremos ciudades amuralladas, aunque el diablo quiera que nosotros nos desanimemos, no debemos desanimarnos. Dios nos dice, caminen, y debemos caminar hacia Él, hacia la luz, hacia el ser divino, al hacedor del plan, a la fuente. Eso es lo que tenemos que hacer. Este ha sido el tema para hoy. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan una feliz semana, que se encuentren plenamente con Cristo, que borren todos sus preconceptos, al igual que yo estoy borrando los míos, que me cuesta demasiado, pero ahí vamos, poquito a poco, saliendo de Babilonia para ingresar a la Canaán celestial el día que Dios quiera llevarme o que Él venga en su segunda venida. Bendiciones para todos, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Nos invita a descansar.